Bien, muestro mi celular, pues, por aquí. Ujú. Bien, pues los tópicos que, bueno, ya les había mandado de que era de, más que nada sobre este proyecto. Y estos, pues, eran de los primeros dos temas que estamos abordando, que sería el clasismo y el racismo. Antes que nada, para empezar, pues, en este caso, ¿cuál es su postura? Bueno, primero, antes que nada, ¿qué es el clasismo para usted? Ok, ¿no me presento primero? Si quieren, sí, sí, sí. Ok, muy bien. Mi nombre es Brenda Segura Aguilera, soy licenciada en psicología, tengo diplomados en tanatología, violencia de género, he participado con adolescentes para prevenir en adicciones, en intentos de suicidio, entre otras actividades. He estado también en investigaciones por parte de ay, se me fue su nombre. Se me fue. CONACYT, perdón. Del CONACYT he participado en congresos internacionales, nacionales, siendo ponente y también pues siendo participante nada más. Ok. Hablaba sobre mi postura Con el clasismo. con el clasismo, ok. El clasismo, como bien lo entendemos, es esta parte cuando se tiene como un estigma, una idea sobre las clases sociales. A nivel nacional, el clasismo es algo muy normal, entre comillas, aquí en México. Entendemos que el racismo y el clasismo son temas diferentes, pero por ejemplo, dependiendo del estado en el cual tú pertenezcas, se va a ver más o menos. Yo estudié muchos años en Michoacán. Cuando yo, antes de estudiar en Michoacán, yo tenía una idea de, por ejemplo, aquí cómo es en Moroleón, ¿no? La típica imagen de una persona que tiene estudios, una persona que tiene dinero, que tiene taller, que económicamente pues está muy bien posicionado, sí, ¿no? Es una persona egoísta, es una persona que demuestra que tiene, ¿no? Haciendo ver mal a los otros, porque no nada más tú veías, por ejemplo, yo veía como adolescente a los adultos así, sino también compañeros que estaban muy bien posicionados, pues se sentían más que otras personas, ¿no? Porque traen la ropa más bonita, celulares buenos, entre otras características. Y pues también algo muy importante que decir, que muchos no están en escuelas de gobierno. Es rara la persona que tiene dinero y está en una escuela de gobierno. Ok. Cuando yo me mudo a la prepa a Michoacán, era muy diferente. Cuando entro a la universidad que estudié yo en Morelia, en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en la Facultad de Psicología, es todavía más diferente, ¿no? Porque en la prepa estaba estudiando en Cuitzeo, que es una zona, pues digamos, rural, media rural, porque ya va. Es preparatoria, ¿no? Es el Covach. Ajá. Ha ido pues poco a poco creciendo, pero cuando me mudo a Morelia a la universidad, pues yo tenía esta idea de, pues es lo normal, ¿no? Que personas más siendo de la capital de Michoacán, va a haber gente muy egoísta, va a haber gente que no, pues te va a querer hacer un daño, te va a dejar en mal de alguna u otra manera. Esta idea era muy equivocada. En Michoacán tienen una cultura, no digo que no hay cosas malas, porque claro que lo hay también, pero en Michoacán hay mucha gente muy solidaria. Por más que no tengas o que tengas, las personas se ayudan mucho. Sí, bastante. Y también está la otra parte, estudiar en una universidad pública, ahí hay de todo tipo de gente y de economías, ¿no? Entonces como que el clasismo ahí no es algo que se dé tan fuerte. No digo que no se dé, porque sí se da, pero el clasismo es más mínimo comparación de
de aquí en Guanajuato por la historia que tenemos, ¿no? De la conquista de los españoles y otro tipo de cosas, pues ha hecho que la gente sea como es el día de hoy. No es gente mala, sino que se ve mucho más el clasismo. Entonces, depende mucho de donde tú pertenezcas, tu concepto de clasismo va a cambiar, ¿no? Tus experiencias va a cambiar. Entonces, pues creo yo que es algo que deberíamos de irnos quitando poco a poco, porque nosotros como sociedad, dejando de lado el clasismo, entre otras cosas, podríamos tener una civilización, una sociedad más fuerte, más solidaria y no tan individualista. Okay. Retomando ahorita lo que había comentado sobre la idea que tenía de aquí de Moroleón, creo que sí, bueno, es importante decir que intervienen varios factores, en este caso que es la geografía de Moroleón, que está posicionada, y aparte de eso la historia, obviamente, de las personas, pues bueno, de otras personas de otras regiones de México, como han visto que Moroleón ha evolucionado a lo largo de los años. Bueno, antes que nada es diferente vivir en Moroleón que en Uriangato, porque en Uriangato como que se ve más, un poco menos. Bueno, concretamente yo que vivo en La Joya, que es una zona, bueno, eso también me gustaría tocar un poco más adelante, que también depende de qué zona vivas, porque pues también es diferente en todas partes de la ciudad. Pero en este caso, bastantes personas, bueno, yo también la tenía, porque yo también soy de Michoacán, tenemos esta idea de que aquí es, por ejemplo, las personas son diferentes, son más... no te ven a ti como otra persona, sino te ven como un trabajador o como algo así. Eso es lo que te ven. Bueno, antes que nada me gustaría retomar esta idea, y esta idea tiene algo que ver desde la infancia, desde que te enseñan los padres, desde que te enseñan pues sí, de alguna manera tu círculo social en el que estás. ¿Me influyen estas ideas? Claro. O sea, nosotros somos lo que somos desde la infancia, ¿no? Por las experiencias que tenemos, por los aprendizajes, las creencias. O sea, cuando nosotros vamos creciendo poco a poco, tenemos y aprendemos las creencias de nuestros padres, de la gente que nos está criando. Pero ya después, cuando comenzamos la escuela, la secundaria, que empezamos a hacer un mundo social, también los amigos, compañeros, gente que tú ves en la calle, notas este cambio, ¿no? Yo desde muy chica, yo trabajaba de empacadora. Entonces la gente a veces con los empacadores, con los jóvenes, no sé si con adultos mayores, que muchas veces es así, hice una investigación de eso en Michoacán, hay gente que es muy amable, hay gente que valora que tú como adolescente estés trabajando y te estés esforzando, ¿no? Porque cada quien tiene sus motivos por el trabajar a corta edad. Pero hay gente que te lo recompensa o te trata bien, pero hay mucha gente que no, que ni siquiera te mira a los ojos, que te exige que cargues cosas que muchos podrían decir, es tu chamba, ¿no? Porque eres empacador. Pero, o sea, un cuerpo de un adolescente, cuando son toneladas a veces de cosas que han pedido y por una u otra razón se empacan en cajas o en bolsas de las de ahorita que son reutilizables, que están pesadísimas, ¿no? Y no soportan mucho. Y no soportan. Entonces, también el estar cargando y no hace que tu cuerpo, pues, no pueda con tanto. Y las personas dicen, tú por ser empacador, tú debes de hacer lo que yo te estoy pidiendo. O sea, a veces se ven muchas caras cuando tú eres empacador y siendo un adolescente, porque te enseñas a trabajar, te enseñas a valorar el dinero, pero también ves muchas caras que no creías que podían existir, ¿no? También, por ejemplo, aquí en Moroleón, cuando yo era estudiante, sí había profesionistas, hijos de profesionistas, pero no tanto como ahora. Siento que ahorita es muchísimo más fácil decir mi papá es doctor, mi papá es ingeniero, lo que sea, a comparación de antes. Antes era raro el hijo de un maestro o que su padre tenía algún estudio, ¿no? La mayoría eran personas que, pues mi papá
trabaja en un taller, mi papá hace esto, mi papá vende comida. O sea, la economía o el estatus social de los padres pues era sin estudios muchas veces. Sí, sin estudios. Entonces, cuando tú veías a alguien que era hijo de una persona que tenía taller, que vendía ropa, usualmente por las cosas que traen, ¿no? Por los lugares en donde se juntan también. No sé ahorita, pero en mi edad, en mi adolescencia, era en la Puebla. La Puebla era un estatus. Si tú te juntabas ahí, si tú tenías ahí, es porque tenías un estatus social, ¿no? Elevado, sí. Exactamente. Entonces, creo yo que yo no tanto desde muy niña lo aprendí, sino que en la adolescencia fue cuando lo vi muchísimo. Bueno, retomando esto de ser empacador, pues sí, uno al estar trabajando ahí ve diferentes caras, ve sobre todo algo que tenía, una idea que tenía arraigada desde niño, la ve cambiada, bueno, se cambia un poco, así cuando ya ves las personas, ves que algunas de las actitudes que toman hacia ti, y no solamente hacia ti, sino a veces que tienen a sus hijos o a su pareja, o la forma en la cual hablan, en la cual se expresan, pues dice mucho de ellos, ¿no? Y entonces, bueno, ahorita que me dijo que había hecho un estudio, ¿el estudio de qué era? Del estudio de los... Era sobre la calidad de vida de personas adultas mayores siendo empacadoras en Morelia. ¿Y cuáles fueron los resultados? O bueno, si me podría hablar un poco de ello. Bueno, la calidad de vida de las personas creo yo que es un tema que ahorita, por todo esto de la pandemia, se comenzó a utilizar, pero pues esa investigación la hice junto con unos doctores tiempo atrás. Pues trata de cómo a nivel emocional, psicológico, físico, las personas tienen una mejor calidad de vida cuando tienen una motivación de algo, ¿no? Por ejemplo, cuando dicen yo genero dinero, yo no dependo de mis hijos, no dependo de mi edad, por así decirlo. No soy hay gente que ya es pensionada y trabaja ahí. Y tú dirías, tú ya no tienes necesidad de trabajar en esto. Pero lo hacen por amor a su vida. Porque dicen, yo sí me quedo encerrado, yo me muero. Entonces, como quitarnos todos estos estereotipos, estos estigmas de que, ya es adulto mayor, pobrecito, ¿no? Ya tienes arriba de 60, no, ni lo hagas, porque tú no puedes. O sea, mucha gente lo hace por amor, pero a veces el amor puede llegar a lastimar, ¿no? Exactamente. Entonces va esta parte donde, pues los adultos mayores, sí había unos que trabajaban por necesidad, pero muchos decían, yo trabajo y para mí es una cura, ¿no? Sí. Entonces, yo también, por ejemplo, mi tesis para titularme fue sobre los recolectores adultos mayores aquí en Moroleón. La investigación la realicé aquí y fueron muchos resultados parecidos. O sea, hay gente que dice, ay no, está en la basura, qué asco, ay pobrecito, me da lástima, lo que sea. Hay gente que trabaja ahí no nada más por esta necesidad económica, porque sí la hay, ¿no? Pero también dicen, yo fui a la doctora, tenía hemorroides y me dije, es que señor, usted nada más está sentado, necesita moverse. Entonces me empecé a salir a la calle a levantar botellitas y como que sí me daba vergüenza, pero dije, no, porque yo me quiero curar, ¿no? Entonces dice, desde que soy el recolector, yo ya no padezco de hemorroides, yo ya me siento más sano, tengo problemas en la casa y yo sé que a mi hora, porque la gente lo sigue tomando como si fuera una hora de trabajo, muchos trabajan 8 horas completas, ¿no? Entonces yo ya sé que es mi hora de salir a recolectar y es para mí un desestrés porque tengo compañeros, platico con ellos, miro a la gente, hay gente recolectora que ya tiene estos convenios de palabra, donde ciertas personas le dicen, nada más a ti te voy a dar botellas, o nada más a ti te voy a dar lo que yo en mi casa junte, ¿no? Entonces también los adultos mayores que son recolectores han educado a Moroleón.
De alguna manera. Si te fijas, o sea, porque antes la gente era como, ay, pues X, ¿no? Ahí lo pongo todo en la basura, las botellas, el plástico, el cartón, lo que sea, porque me estorba. Entonces, cuando empiezan a ver que los adultos mayores, porque sí fueron, empezaron a hurgar la basura, mucha gente fue de, oye, pues si quieres, ya sea porque les molestaba que les hurgaran su basura, o porque decían, ay no, pues si yo se lo puedo poner aparte, no me cuesta nada, ¿no? Entonces hacen estos convenios y muchos adultos mayores tienen estos tratos con personas, ya sean en locales, negocios, en casas, en diferentes lugares. Irónicamente, pues trabajos así son los que de alguna ayudan pues al ambiente, porque pues tanta basura simplemente acumulada también es un problema que vemos aquí en Moroleón. Bueno, he escuchado que el basurero municipal ya está tan grande que comparte no recuerdo si es el mismo, no creo que no, pero comparte con el municipio de Irangato, o sea, la zona de Irangato, y con incluso parte de Santana Maya. Así que eso ya es un problema también. Exactamente. Y ellos de alguna manera lo están mitigando y ya, pero irónicamente ahora sí que ese trabajo aún se sigue viendo. Bueno, en mi familia ya no tanto, antes sí, ahorita ya no tanto. Bueno, era por este tema de que le molestara a las personas que organan su basura, pero todavía sigue sí creo que todavía sigue arraigado en la sociedad el problema de que los ven así como si fueran inferiores, como si fueran pues, pobrecitos, o sea, como, de hecho ahorita quiero tocar ese tema un poco más profundo, que sería la adulación, la adulación de la pobreza, así como, sí, también me gustaría tomar, pero ahorita más adelante. Entonces, pues sí es algo muy interesante y también ahorita tocó varios temas ahorita, por ejemplo, también es el sedentarismo, de que en este caso en Moroleón, por trabajar en un taller, por trabajar en, pues, profesionistas que trabajan así sentados, también es un problema, no solamente aquí en Moroleón, sino en distintas partes de la República, no en todo, pero sí en las distintas partes de la República e incluso del mundo, sobre todo en países desarrollados en los cuales el sedentarismo ha ocasionado ese tipo de problemas como hemorroides, como pues ahora sí que dolor enfermedades, espalda baja, diferentes tipos de problemas. Y una solución para ellos pues es ahora sí que a trabajar, pero no de una manera así en escritorio, sino trabajar así haciendo esfuerzo físico. Es que ¿sabes qué es lo que pasa con todo esto del sedentarismo? Sí, ¿verdad? Pasa que aquí en Moroleón se tiene una creencia muy fuerte de que tienes que matarte a trabajar. Uno, por la economía, también, no hay que verlo tan bonito. O sea, una es porque no alcanza el dinero, mamá y papá trabajan y no alcanza, ¿no? Porque ahorita con todo esto de la pandemia las cosas están carísimas y van a seguir aumentando. Y más por nuestra posición en la que estamos, bueno, supuestamente porque Moroleón es un lugar rico, entre comillas, pues las cosas son más caras. No, y tú deja de eso, o sea, es una ideología que mucha gente se debería de quitar. Moroleón no tiene dinero. No tiene dinero. O sea, ya a comparación de los años 80, donde fue lo fuerte en Moroleón, yo cuando hice toda esta investigación, pues también trabajé esta parte. Entonces, en los años 80, la gente, pues sí, tenía muy buena economía. Todavía que finales de los inicios de los 2000 todavía se veía algo, pero ahorita en la actualidad no. Moroleón no tiene dinero ya, y se tiene esta adulación de es que Moroleón tiene dinero, Moroleón hay economía. Si eres pobre en Moroleón es porque no trabajas. Sí. Y no, para nada. El pobre no es pobre porque quiere. O sea, las condiciones económicas. Yo, por ejemplo, yo soy privilegiada en muchas cosas a comparación de otras personas. El entender qué privilegios tienes con el simple hecho de decir, tengo una casa, tengo comida, tengo agua. O sea, las primeras cosas, ya eres una persona privilegiada. Sí. ¿Por qué? Porque hay gente que no, hay adolescentes, niños que no tienen eso, que no tienen esa seguridad de decir, hoy como, que no tienen una seguridad de decir, en mi casa, en mi techo, yo estoy a salvo. Y realmente no es así. Sí. O sea, yo por ejemplo, ahorita que hablábamos de no moverse, ¿no? De los problemas.
Yo te lo puedo decir hasta desde mi punto. Yo al estar dando terapias, al estar, por ejemplo, aquí esperando a que lleguen pacientes, ahorita estoy tomando un diplomado, porque pues como profesionista también me tengo que seguir capacitando. Entonces paso horas y horas y horas sentada. Sí, sí. ¿Qué pasa? A los meses empecé a tener dolor en una rodilla. Yo con mi privilegio de no estoy casada, no tengo hijos, no pago renta, yo puedo decir, porque primero intenté irme a caminar, pero está muy peligroso, porque a la hora que yo podía, ya no hay mucha gente. Entonces, ahorita, como está la situación, la inseguridad aquí en Moroleón, yo no me iba a exponer. Sí, claro, obviamente. Yo lo hablo desde mi postura. Hay gente que dice, pues ni modo, es lo que hay, ¿no? Yo dije, ok, entonces me voy al gimnasio. Ese es un privilegio que yo tengo, que yo lo puedo pagar, pero hay mucha gente que dice, ya quisiera para tener para el taco de hoy, pero ¿no? Sí, tiene mucha razón. Ahorita está tocando los privilegios y creo que son ciertos, porque las condiciones de la pobreza, bueno, estaba viendo que no recuerdo cuál, pero eran varios estudios que determinaban que habían 5 condiciones para que una persona fuera pobre. Bueno, no 5, sino eran 5 factores para los cuales una persona debía de tener. Y si una persona se consideraba pobre si tenía 2 o más de estas, que le faltaban esas condiciones. Y no recuerdo cuál era techo, no sé, agua, electricidad, salario digno, no me acuerdo cuáles eran, pero sí eran 5. Y entonces, pues bastante, como ahorita usted me lo acaba de mencionar, bastantes personas no tienen ciertos, privilegios de alguna manera. Bueno, al menos aquí en México, porque comparados a países pues más desarrollados, pues sí, no lo ven tanto como privilegio. Pero como aquí estamos en América Latina, pues sí, aquí sí que se verían de alguna manera u otra como privilegios. Exactamente. Y está esta parte de las necesidades básicas. Entonces, nosotros aquí en México, en Latinoamérica, padecemos mucho de eso, ¿no? Por ejemplo, lo que es en Canadá, en Japón, en Corea del Sur nada más, entre otros países. O sea, esto que nosotros decimos, yo ya me siento que tengo dinero, que tengo un estatus, para ellos es lo básico, ¿no? En Japón hay gente que vive en la calle y trae videojuegos y está ahí con el videojuego en la calle y viviendo. O sea, tú aquí, ¿cuándo te vas a imaginar que alguien que vive en la calle va a tener un videojuego? No, pues se vería como un completo vago, o simplemente ni siquiera por su necesidad de estar en la calle no podría existir. Exactamente, sí. O sea, vamos a esto. Aquí en México hay muchos déficits, la verdad, y es nuestra chamba, como ciudadanos, ¿no? Como ciudadanos, como estudiantes, como profesionistas, dar lo mejor para levantar el país, porque nosotros estamos esperando a que el gobierno trabaje por nosotros. Y la verdad, hemos visto por tantos años que no es así. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Si desde arriba no me están ayudando, entonces desde abajo nosotros hacemos la chamba. Japón así lo hizo. En la Segunda Guerra Mundial quedaron devastados, sí, ¿no? Entonces, en una entrevista una japonesa decía, a nosotros no nos levantó el gobierno, porque el gobierno fue de, ok, estamos en crisis, bye, ¿no? Pero nosotros como japoneses, como sociedad, comenzamos desde abajo a chambearle duro, ¿no? Y el mexicano trabaja muchísimo, es de los países donde más trabaja. Sí. Pero también está esta parte de, yo no pienso nada más en mí, en Japón. Yo no pienso nada más en mí, yo pienso en grupo. Entonces, si esto a mí me beneficia, pero a los demás les dan la torre, yo no lo voy a hacer. Sí. Y aquí en México a veces pasa lo contrario. México es muy individualista. Y así es como se rigen los intereses en los cuales tienen las personas que están al frente del gobierno. Se rigen por sus propios intereses y esos intereses pues no importa que dañen a la demás población cuando se lleven a cabo. Y ahorita acaba de tocar algo muy importante, y es esto de que México trabaja demasiado.
problema de México es de que sí, trabaja demasiado, trabaja más que cualquier país, bueno, no que cualquier país, pero sí que muchos, la mayoría. El problema de México es que trabaja, pero no produce. No produce, más allá de empleo, sino sería ahora sí que un bienestar para la sociedad en general, simplemente para el individuo, pero nada más para el individuo. Y esos intereses son los que, bueno, de alguna manera u otra destruyen el tejido social en el que estamos. Bueno, parte, no todo, pero parte. Parte de esto, claro está. Por ejemplo, vamos desde algo súper básico, ¿no? La gente, a mí así me pasó mucho cuando yo me gradué. Yo no tuve ayuda de alguien, además de mis profesores, de darme ciertos consejos, pero no de que alguien me dijera, oye, mira, tú no vienes de familia que son profesionistas, tus papás son comerciantes, ¿no? No tienes la experiencia, no tienes... Yo te ayudo, yo ya soy profesionista, yo sé más o menos por dónde te puedes meter, ¿no? A mí me tocó enfrentarlo sola, a mí me tocó ir a una empresa, a otra, estar de lugar en lugar viendo a ver si me daban una oportunidad. O sea, muchas veces el mismo profesionista que tiene estudios, que debería de ser una persona más razonable, que ve más allá de las cosas, hay a veces que no. No digo que todos, hay mucho tipo de personalidades. Sí, eso depende de cada persona. Exactamente. Pero en la mayoría, pues... Pero hay personas que no te ayudan, que no te dan un consejo. O sea, a mí me tocó después de tiempo que mi dermatóloga, que un doctor entre pláticas, me empezaron a dar la orientación, mira, haz esto, haz lo otro, pero de esto había pasado como unos 3 años de haberme yo graduado. O sea, y muchos dicen, no, es que en México, que los profesionistas, que esto, que el otro. No, hay mucha falta de solidaridad. Entonces yo digo, si tú ya sabes algo, ¿qué te cuesta compartirlo? ¿Qué te cuesta decir, oye, yo te apoyo, yo te ayudo? No te cuesta nada. Pero aquí a veces es de, no, porque yo me voy a arriesgar, yo voy a perder mi tiempo, yo. ¿No? Entonces es importante quitarnos ese saco del yo y decir, ok, te echo la mano, te ayudo, ¿no? Porque sé que en un futuro tú también vas a retribuir eso con otras personas. Cuando yo pertenezco a un grupo de jóvenes que se llama E-Comunidad, soy embajadora a nivel estatal de parte de Juventudes de Gobierno del Estado. A mí me tocó ahí conocer a una persona grandiosa y digo, si una sola persona ha cambiado la vida de tantas personas por cómo habla, por cómo te trata, por los consejos que te da, imagínate si en vez de una fuéramos 10 personas así. No, pues cambiaría bastante. Exactamente. Entonces creo yo que ahorita los jóvenes tienen esta oportunidad y cualquier otra persona que diga, ok, aprendí de esto, me quito mi yo y ayudo a los demás. Cualquier persona puede apoyar a alguien desde su postura, desde su trinchera, ¿no? Sí, tenemos que quitarnos de siempre pelear por nosotros mismos. Exactamente. Pero bueno, en este caso me gustaría hacer un paréntesis. ¿Y cómo es, o bueno, usted que es psicóloga, cómo interpretaría desde una temprana edad, porque la mayoría de las cosas se vienen desde la familia? Y en este caso, mi mamá, mi madre, mi abuela siempre me dijo que el mundo allá afuera es muy salvaje y que siempre tienes que preocuparte por ti mismo. ¿Cómo esa malinterpretación, incluso a veces directa o indirectamente, ha permeado en general, así que en la ideología, no ideología, sino tampoco mentalidad, sino en el concepto del mexicano? ¿Usted cómo lo describiría desde sus orígenes, que en este caso personales, no desde la historia, no, personales? La historia también influye, obviamente, pero personales ahorita actualmente. O sea, desde niños. Ok, mira. Cuando nosotros nacemos, cuando estamos chiquitos, nosotros nos vamos por lo que mamá y papá nos dicen. Son pocos los que dicen, yo no pienso de esta manera.
Pero cuando tú vas creciendo, cuando entras a la adolescencia, comienzas a ver otro mundo. Ya tu mundo no son tus padres, ya no los miras como aquellos superhéroes que todo lo sabían, que todo lo podían, sino que comienzas a relacionarte con amigos, con profesores, y tu círculo son tus amigos, ¿no? Entonces, también las creencias que tengan la gente cercana a ti, como los amigos, va a impactar en ti. Entonces va como desde esta postura de tú poco a poco vas haciendo un concepto de, por ejemplo, que mamá y papá te dijeron, toquemos el tema de la homosexualidad, ¿no? Que papá y mamá te dijeron, eso está mal, eso es pecado de Dios. Pero tú tienes un amigo que es homosexual y te llevas súper genial con él. Sí, o sea, aunque él sea, bueno, entonces la mayoría de casos no es, bueno, entre comillas, como se menciona, no es abierto, sino es cerrado, pero aún así te lleva súper genial con él. Porque él dice, sí, soy así, pero no le he dicho a mi padre o así. Pues, así te lleva súper en esa edad se ve más que nada ese tema de todavía estar ocultando tu identidad, ¿no? Pero, ok, dices, ok, tengo a mi amigo, es homosexual, y yo me llevo bien chido, pero mamá y papá me dijeron que era pecado de Dios. Entonces comienzas a crear tú un concepto de aquello. Entonces dices, ok, sí, pero no. Y vas tú creando tu propia idea. Entonces esto es parte fundamental de crecer y de las experiencias que vas teniendo. O sea, es como los hermanos, no porque seas gemelo de alguien van a ser la misma persona, porque las experiencias, la forma a nivel cerebral, como está organizado, exactamente como está organizado tu cerebro, son diferentes en ocasiones, ¿no? Sí, claro. Entonces es como ir viendo esta parte. ¿Qué más era? Bueno, a ver, veo aquí porque son varios conceptos, pero solamente son como unos 5 más o menos, son pocos. Pero sí te contesté la pregunta que me hiciste, ¿o no? La pregunta de cómo empiezan desde pequeños. No, bueno, yo es que me refería un poco más a cómo es que los padres a veces educan a los hijos para que piensen por sí mismos, tengan el interés en sí mismos y no piensen en los demás. Me refiero a esto. Oh, ya. Pues una es romper estas ideas que te metieron desde que naciste, ¿no? O sea, por ejemplo, tú como padre, como madre, ya siendo adulto, tú vas viendo qué sí te conviene y qué no te conviene, de las creencias que tú tuviste. Pero cuando ya eres adulto, tú ves qué es lo que sí te llama la atención, lo que no. Y es ahí cuando comienzas a romper patrones. Porque nosotros como descendientes de nuestra familia tenemos ciertos patrones que se han ido ahí, ¿no? Por ejemplo, digamos, mi papá era alcohólico y mi papá golpeaba a mi mamá. Entonces yo me casé con alguien alcohólico y también me golpea. Pero en ocasiones no es necesario ir a terapia, pero para eso se necesita una mentalidad fuerte. Pero tú vas a terapia y te das cuenta de este patrón, ¿no? De que tu papá y tu esposo están repitiendo la misma historia, ¿no? Sí. Entonces es cuando dices, no, yo no quiero eso, porque yo sé cómo mi mamá sufrió, yo sé lo que yo sufrí como hija, lo que yo viví, yo no quiero que mis hijos vivan eso. Entonces te das cuenta de este patrón y comienzas a ser consciente de tus pensamientos. Lo que decía, creo que era Freud, decía, hay que ser consciente de lo inconsciente. Esa es la chamba del terapeuta. Sí, ¿no? Sí. Entonces, lo que nosotros hacemos inconscientemente, al darnos cuenta de ello, vamos viendo si lo quiero hacer, realmente quiero ser esta persona o no. Si lo quiero hacer, lo voy a seguir haciendo y me va a valer aunque ya sepa. Pero si digo, no, yo no quiero esto en mi vida, yo no quiero educar a mis hijos de esta manera, yo no quiero que tengan estas ideologías, ¿no? Otro ejemplo, digamos la violencia. La violencia, ¿cómo se ha normalizado tanto? El que un hombre le golpee a su esposa, el que una mujer sea acosada, el que a una mujer se le diga piropos. Muchas personas ahorita están rompiendo esos patrones. Sí, bastante. Entonces,
la gente se está dando cuenta de ello y cómo educan a los niños y a las niñas, ¿no? Por ejemplo, a las niñas les empiezan a decir los papás o la mamá, nadie tiene derecho a tocarte o hacerte sentir mal, nadie tiene derecho a hacer algo sin tu consentimiento. O sea, se empieza a ser más inteligente, más abierta, más crítica. Y crítica, exactamente. Entonces, también al niño le dicen, tú no vas a insultar a una mujer, tú no vas a también hacer sentir mal a alguien o a verle, digamos, los calzones, porque ya ves que, bueno, en mi época de infancia muchos niños se agachaban abajo de las mesas y le veían los calzones a las niñas, ¿no? Entonces los papás ahorita están ya hablando de esos temas, los están poniendo en la mesa y están haciendo a los niños más conscientes de la realidad, ¿no? Entonces también va esta parte, por ejemplo, al hombre se le está rompiendo este estereotipo tan fuerte que tienen, que es de tú puedes llorar. Porque antes se metía la idea de un hombre no llora. No llora, no debe demostrar debilidad, no debe de despreciar sus sentimientos, siempre debe ser frío. Esto ya es muy antiguo, es una idea que era muy antigua desde, quizá, no sé. Desde siempre, desde los orígenes de la historia está esa idea. Porque pues ahora sí que los hombres eran los que salían en las batallas y pues como tal nunca debían demostrar una cierta debilidad. O bueno, sí eran más que nada de las batallas porque las mujeres obviamente también hacían una tarea muy importante que pues de no ser por ellas pues la humanidad simplemente no hubiera existido. Así que pues es. quedaban a los hijos, pero aún así el hombre siempre se le veía superior porque combatía contra otros hombres, cuando en realidad la mujer era la que, bueno, nunca se veía esa forma, pero la mujer era la que cuidaba, bueno, las mujeres de una cierta tribu en las que cuidaban a ahora sí que a la población. Y sin las mujeres, pues, o sea, es algo en conjunto, no es que uno sea más fuerte que otro, sino debe ser en conjunto, o bueno, no sé cómo usted lo ve. Más que nada que estos estigmas, estos estereotipos desde inicios de la sociedad, por así decirlo, desde antes se comenzaron a poner, ¿no? Donde el hombre era el que traía de comer y la mujer era la que criaba. Pero cuando nos metemos a la historia de las batallas, de todo esto, las mujeres tienen gran participación. Porque daban de comer. No. ¿Por qué? No, una gran participación en la guerra. La guerra, ok. O sea, hay un libro que se llama Yo, Julia, en hechos reales, de cómo ella era la gran cabeza ahí, el gran cerebro, la que organizaba a todos los soldados. También hay mujeres en la Revolución Mexicana que se tenían que vestir de hombres, pero eran mujeres luchando en batalla. O sea, se ha marcado tanto esta idea de que nada más el hombre fue el que luchó en la historia, que fue el varonil. No. Hubo muchas mujeres que estuvieron dentro y solamente a pocas se les ha reconocido realmente. Hasta ahorita que el movimiento feminista está siendo muchísimo más fuerte, porque esto existe desde hace muchísimos años, pero apenas empieza a oír más. Las mujeres han estado en batallas, las mujeres han luchado, y no nada más en la crianza, porque también, claro, han estado en la crianza, han estado en todo esto de llevarle la comida al hombre, pero a la mujer siempre se le puso como, tú eres un ser más débil por estar dentro del hogar, tú eres esto, tú eres lo otro, tú no puedes trabajar, tú no puedes salir sola a la calle, tú no puedes votar. Ahorita la gente se queja mucho de las marchas, de todo lo que hay, por ejemplo, el 8 de marzo. Sí. Siempre ha existido. Pero no conocemos la historia realmente. Las mujeres votan el día de hoy, porque claro que hubo marchas que incendiaron, que quemaron, que quebraron, que hicieron de todo, que encarcelaron a las mujeres, que las asesinaron, pero ahí tenemos nuestro derecho al 8 de marzo. Al 8 de marzo, al derecho al voto. Al voto. Es que recuerdo a alguien que había dicho, a ver cómo se llama, el que participó en la revolución de los, que fue muy conocido, también participaron bastantes mujeres y no debo de omitirlo, pero no fue Mandela, fue, sí, Luther King.
el que dice que la revuelta es el lenguaje de los que no pueden ser escuchados. Y en este caso la mujer, como por su mismo estatus que le impuso y que aún le sigue imponiendo el machismo, pues era la voz que nunca podía ser escuchada. Y pues ahora sí que a través de revueltas, a través ahora sí que de mismos, pues sí, como decirlo, de mismos enfrentamientos entre, más allá de hombres y mujeres, sería entre una ideología y otra de la misma sociedad, fueron así como se dio voz, ahora sí que a muchos movimientos, en este caso, el feminismo. Y es algo que no, pues obviamente no debo de ignorar, porque pues nadie debería de ignorar, solamente de que muchas personas, está esa historia, claro, pero muchas personas no la, bueno, yo al menos hasta cierto punto, quizá también por las mismas instituciones que yo tenía de infancia, no quería verla, pero sí, existe ahí. Y ahorita lo que me refería del papel que tiene la mujer, para mí es realmente más fuerte lo que pienso, porque, por ejemplo, la crianza es algo, pues ahora sí que rige, aunque sí, es cierto, el concepto más que nada lo vas adaptando, tu concepto ya de adulto lo vas adaptando a lo largo de la vida, pero la crianza, es decir, así de la forma como los valores que te pusieron desde que era niño, pues ahora sí que es lo más, ¿cómo decirlo? Es algo que tiene mucha validez quizá en toda tu vida. Y en este caso, por las mujeres es de lo único que es casi total, ¿cómo se llama? Bueno, las madres es casi total su responsabilidad, pues, o bueno, sí, casi total su importancia que tienen en la crianza de los niños. Y esa crianza es la forma en la cual se puede hacer una idea o un cierto concepto desde pequeño. Así que sí, realmente las mujeres son muy importantes. Sí, ambos sexos tienen su chamba, nada más es cuestión de equidad de género, sí, ¿no? O sea, hay diferentes tipos de feminismo, existe el radical, existen de otros, sí, pero yo me considero feminista, soy feminista desde muy chica. Lo que buscan muchos de los movimientos es equidad, no igualdad, porque son dos temas diferentes. Sí, ¿no? Igualdad es en general y para todo, equidad es en cuestión a cada individuo, lo que debe de ser. Lo que se necesita. Exactamente. Entonces, hay gente que como que todavía no tiene muy claro lo que es y piensan que es como una lucha contra el hombre. Pero no, o sea, el hombre también tiene muchas cosas buenas, tiene, pues, como cualquier otro ser humano, ¿no? O sea, hay también hombres que han luchado en los movimientos, que entienden que no es su movimiento, ¿no? Porque no es el suyo, pero dicen, ok, me solidarizo con el movimiento, apoyo a mis compañeras, a mi pareja, ¿no? A que crezca. Y hay una equidad de género. Entonces eso es lo que se busca, no se busca igualdad, se busca equidad donde ambas partes tengan las oportunidades de crecer y que puedan tener privilegios que en ocasiones se les ha quitado. O sea, también al hombre se le ha quitado ciertos privilegios que también la mujer tiene. Entonces hay que tener esto bien en claro, de equidad de género, y eso va a hacer que la chamba en la sociedad sea más fácil, la verdad. Y bueno, me gustaría más hablar de este movimiento, pero pues como esto también me gustaría abordarlo en otro, pues no sé si quizá en otro tema o ahorita más hasta el final, porque que sí también hay muchas cosas que mencionar. Por ejemplo, pues muchas personas utilizaron el argumento de decir que el hombre fue, bueno, de que supuestamente un hombre había sido el que había iniciado, aunque tenía pues obviamente ideas machistas, y lo hizo con otras intenciones, pero directamente, no sé si fundó o dio a entender el movimiento feminista, pero no sé. Pero no sé. No, más bien son autores. Autores, sí, exacto, autores. Y pues muchos muchos utilizan este argumento para decir, pues para hacer yo en internet he visto que muchos utilizan esto para hacer como peleas absurdas, porque realmente al final ni siquiera se llega a mejorar, simplemente se llega a empeorar. Así que ambos, pues en general en la sociedad se llega a empeorar este tipo de peleas, por ejemplo, por decir, un hombre crió a los feministas, ese tipo de cosas, pues no tiene sentido. Y pues, o sea, sí es un tema muy largo. Pero bueno, en este caso me gustaría volver un poco al tema, no tema, sino pues también algo que podrá incluir mismo. En este caso, que es de la segregación racial y del racismo que hay en México. Ahora me gustaría abordarlo, porque pues obviamente
también hay bueno, yo estaba haciendo una investigación y justamente ahorita de Luther King, una pequeña investigación, porque ni siquiera es larga, sobre el racismo cómo ha sucedido en este caso en nuestro país vecino, y eso a la vez cómo ha influido, o bueno, sí influyó, en la batalla del Álamo, por ejemplo, que fue una batalla que fue entre Estados Unidos y México, que los de Texas, los que viven cerca de ahí la recuerdan así como si fuera un logro, cuando en realidad se luchó para que los tejanos tuvieran se separaran solamente porque México ya había abolido la esclavitud y en Texas no se quería eso. En los estados confederados no se quería esto. Pero bueno, ya estoy abordando demasiado. Así que entonces, ¿usted qué opina del racismo aquí en México? En México, claro. Ok. Creo yo, sí se da, pero aquí no tanto en nuestra zona. Aquí en Guanajuato no tanto. Pero tú vete a la costa, por ejemplo en Guerrero, ¿no? En Guerrero y más para abajo hay gente, se llaman los, ¿cómo? Afromexicanos, creo. Sí, los de Centroamérica, porque también bastantes son de tez oscura y pues muchas personas los discriminan por eso. También me gustaría tocar esto de que el migrante, si es oscuro o en apariencia, se criminaliza la pobreza y no pobreza, porque siempre se relaciona el ser de tez oscura como con ser pobre y así. Y lo criminalizan sin antes conocerlo. Y bueno, en resumen, pues ahora sí que si un migrante centroamericano, de otro país, que obviamente no sea, entre comillas, primermundista, si viene para acá y en apariencia se ve que es jodido, si ves que es pobre o nosotros lo consideramos como, entre comillas, jodido, pues no lo queremos aquí. Pero sin cambio, si tiene dinero y pues entre comillas también supuestamente nos debería de apoyar, pues lo queremos aquí. O sea, también me gustaría abordar un poco esto del racismo que hay hacia los migrantes y el racismo que hay entre nosotros. Ok. Primero vamos con lo que iba a abordar de los afromexicanos. Si te fijas, no es un tema que se habla mucho, de que existen aquí en México afromexicanos, gente de color muy oscura, de tez negra, ¿no? Pero no se ha visibilizado tanto porque no nos gusta a nosotros. Aquí en México estamos muy a México, o sea, de América, de Estados Unidos, porque todo es América. Sí, la doctrina Monroe. Entonces nosotros decimos, si hay una persona güerita, de ojos de color, es bonita, ¿no? Porque tenemos este concepto de que en Estados Unidos son bonitos, son guapos. Porque así no lo han vendido a la televisión y todo. Es lo que consumimos aquí en México. De que los países primermundistas, entre comillas también primermundistas, de una manera u otra utilizo este lenguaje que debería de eliminar, pero sí, países que tienen una mejor condición, por ejemplo Europa, países como Japón, como Estados Unidos, la mayoría de personas tienen la tez blanca y nosotros pensamos que una persona con tez blanca es bonita y por lo tanto tiene pues ahora sí que un cierto estatus más elevado que las otras personas. Más que nada, esto se da más, yo lo miro más como en Estados Unidos. En Estados Unidos, sí. No tanto, porque ahorita Estados Unidos no es el primer país como hace años. Ahorita es China. ¿Para qué? Pero tenemos tanto la idea de que Estados Unidos es lo genial, lo grande, que no, ya eso ya pasó la historia. Pero vamos a esta idea que todavía tenemos este concepto muy fuerte, ¿no? Si una persona nace morenita y en tu familia muchos son blancos, hasta hay racismo dentro de tu propia familia, ¿no? Discriminación. Entonces, aquí en México los afromexicanos no son tan conocidos porque no nos interesa a nosotros. O sea, aunque se escuche feo, no es algo que tenemos muy arraigado. Vámonos con la cultura indígena. Aquí en Guanajuato, en Moroleón, principalmente, nosotros venimos de una cultura purépecha. Mucho de Moroleón no sabe que son purépechas. Sí, porque los purépechas fueron al norte de Michoacán y no me acuerdo de otros estados, creo que parte de Jalisco, pero al sur de Guanajuato, el Bajío de Guanajuato. Exactamente. Entonces, nosotros venimos también de gente purépecha. Y aquí, al menos yo me acuerdo cuando una vez hablábamos de este tema en la universidad, para mí mi concepto, gente de Moroleón, que no había salido,
Para mí la gente indígena era gente que pedía dinero en la calle, ¿no? India, dice que muchos le dicen indios. Indios. Pero eso es por Cristóbal Colón y todo eso. Sí. Entonces, aquí en Moroleón no se tiene tanto tan fuerte este tema, pero tú vete a Michoacán. En Michoacán es algo maravilloso, o sea, te enseñan a amar a las tradiciones purépechas en este caso, y se empieza a dar tanta fuerza y tanto poder como no te imaginas. En los estados donde hay más gente indígena, sí, viven mucho racismo, pero también tienen mucho poder. O sea, tú vete a Guadalajara, tú vete a Oaxaca, a Guerrero, y se va a ver, ¿no? Pero si te fijas, también son de los estados más marginados. Vamos a quitar a Guadalajara, porque Guadalajara tiene ahorita mucha influencia por las empresas, pero ahí está el movimiento de Jalisciense, creo que así se llama, donde es una zona donde no se le permite entrar a cualquier persona, y es por la gente indígena, ¿no? Solamente cierta gente, pero para eso te tuvieron que haber hecho un estudio, tener contactos para meterte, y ellos tienen su propia sociedad, porque se cansaron de ser marginados, se cansaron de ser discriminados, entonces ellos se alejan del Estado, ¿no? Entonces, esta parte de aquí en México sí se da, pero se da mucho con los afromexicanos y con la gente indígena. Y creo yo que es algo que nos debemos de quitar y comenzar a interesarnos más por la cultura, nuestra cultura. Nuestra propia cultura. ¿Por qué? Porque tienen una forma de pensar tan diferente a nosotros. Nosotros estamos muy de América. Sí, globalizados, por así decirlo. Pero traemos mucho pensamiento de Estados Unidos. Sí, sí. Por más que digamos que estamos globalizados y que esto y que el otro, ahorita sí se da, pero la verdad lo que más influye en nosotros es Estados Unidos. Sí. Entonces, y no se diga en el norte. Sí. Sí, esta división, de hecho también quería hacer esta división de México del Norte, en este caso los estados de México del Norte, que yo creo que se da todavía un poco más la discriminación hacia las personas indígenas, porque como esos estados nunca tuvieron, o bueno, fue mucho más escasa su participación, o bueno, de que ahí hubiera personas indígenas. No, sí que en hay. el sur, pero bueno, comparado al sur, yo creo que el sur Sí todavía hay. hay más. Más bien, vámonos a la historia. Ajá. ¿Dónde están las mayores conquistas? ¿Dónde era Texas? Texas. Era México. Sí, era México. Entonces California también. Sonora y todos los de Juárez por allá están a un paso de Estados Unidos. Todas las empresas se va para allá, la gente se va al mercado, la gente de Estados Unidos se va al mercado a México. O sea, allá hay mucho gringo, mucha gente de Estados Unidos. Por lo mismo influye eso. Pero claro que sí hay gente indígena, pero se les ha callado, se les ha omitido. Acá, como ha habido más revueltas, han defendido en algunos estados muchos sus raíces. En Michoacán ni se diga. ¿Qué pasa con Cherán? Cherán ya es individual. Cherán ya no pertenece a Michoacán a nivel legal. No me había dado cuenta. Si supieras la historia. Está muy buena. Sí, luego la voy a investigar. Más que nada, allá en la facultad fue el abogado de los de Cherán. Y nos explicó cómo había sido toda la lucha jurídica. Y muy buena, la verdad. Entonces, la gente, las comunidades indígenas poco a poco se están separando de los estados, de recibir lo que les corresponde económicamente. Dicen, prefiero quitarme eso, pero yo a ti como país, como estado, ya no te debo nada, ¿no? Yo me manejo con mi propia gente, yo genero dinero con mi propia gente, ¿no? Y tu policía, tu gobierno, tú no puedes entrar aquí, a mis territorios. Entonces la gente de Cherán ha defendido con muchas formas su municipio. Y la verdad, mis respetos,
porque sus fiestas están muy padres. Entonces, la cultura que ellos tienen es mucho de defender. Ya que tú me has discriminado, ya que tú me has puesto en contra de muchos lugares, me has matado, yo me quito de ti, ¿no? Entonces va esta parte. El lago en México, en México, ay, no me acuerdo, que es muy famosa. ¿Chapala o el lago? En Ciudad de México. Ciudad de México, Chapultepec. Chapultepec. Sí, es Chapultepec, donde están las canoas y la gente toma todo eso. No, es donde hay ajolotes, no, ya ni siquiera ya ni hay porque ya está bien contaminado, pero creo que sí es Chapultepec, pero es una parte parte por ahí. Ahí también ya están en esta lucha a nivel legal, porque ya no quieren recibir a más gente que nada más va y contamina sus tierras, ¿no? Entonces, la gente ahorita está moviéndose, la cultura indígena, porque se ha cansado, ¿no? Se ha cansado que se les calle, porque ellos siguen manejando su idioma, pero se les hace burla, no te entendemos, entonces no me interesa lo que tú me estás diciendo. Se les quiere obligar a hacer el español, a que dejen sus raíces para que sus raíces, se vuelvan a todo y se vuelvan como otro mexicano cualquiera, cuando no. O sea, yo tengo muchas amigas que sus abuelitas, sus papás todavía hacen las costumbres purépechas, que son ellas purépechas, y su forma de pensar es muy diferente. Cuando estaban estas últimas elecciones, donde Andrés Manuel quedó como presidente, también estaba Marichuy. Marichuy quería ser candidata a nivel nacional. Ella era de un partido indígena, que todos los grupos indígenas se juntaron y escogieron a Marichuy. Marichuy rompía todos estos estigmas, ¿no? Era mujer, era adulta mayor, era indígena, o sea, rompía todo lo que se podría pensar que debe de ser un presidente. Y a ella la escogieron. Pero era lo que nos decían. Nosotros aquí, en Cherán, por ejemplo, aquí podemos tener juntas hasta de unas 10 horas completas, pero nadie sale de aquí hasta que no estamos todos de acuerdo. Aquí somos una comunidad, todos trabajamos en grupo, entonces la verdad deberíamos de aprender más de ellos. Y no digo que lo que nosotros hacemos está todo mal, porque no, hay ciertas cosas que también nos han funcionado, pero también está esta parte donde debemos de conocer más nuestra propia cultura, que es lo que a veces nos falta mucho porque estamos muy a mero. Exacto, y como por ejemplo en Estados Unidos, pues estaba estudiando esto y pues, por así decirlo, estudiando, y veo que Estados Unidos lo que hizo fue la mayoría de la erradicación de los pueblos indígenas, y nosotros queremos hacer lo mismo, queremos que ya no estén, y por eso es por lo que donde chocan este tipo de creencias de decir, pues eres indígena, eres inferior y no deberías estar aquí. Y aquí es donde empieza este racismo. Pues es racismo con nuestra propia gente, con nuestras propias personas. O sea, con nuestras propias raíces, en pocas palabras, porque nosotros por más combinados que estemos, somos indígenas también. Al final de cuentas. Entonces, y por ejemplo, vámonos a este tema de la inmigración. Mucha gente, si por ejemplo, tú como que has vivido en una ciudad, ¿no? Aquí en Moroleón, que tienes ciertos conocimientos, que tienes cierto estatus, te vas de inmigrante a Estados Unidos, te van a tratar mal. Imagínate siendo de una cultura indígena, que no hablas el español, que nada más sabes hablar purépecha o náhuatl, lo que sea, y tienes otro concepto de cómo debe de ser la vida. ¿Cómo vas a ser marginado? Si cualquier mexicano es marginado, imagínate un indígena. Sí, imagino, porque de hecho sí, ahorita acaba de hablar de algo muy importante, y es que es como el mexicano ve cómo, siempre habla de que sus paisanos sufren, de que sus paisanos
Aunque la verdad en Estados Unidos los mexicanos somos una minoría, pero aún así nosotros los mexicanos siempre tenemos esa idea de que nosotros somos los únicos que sufrimos allá, cuando no, cuando realmente aquí ahora tratamos igual o peor a nuestra propia gente. Y eso nadie casi lo ve. No, y mucha gente trae esta idea de, por ejemplo, tú vas a Estados Unidos, tú tienes dinero, pero mucha gente que va a Estados Unidos vive en condiciones muy difíciles. Nosotros imaginábamos que viven porque aquí vienen y gastan, y no. Allá viven de una manera muy escasa en ocasiones, donde tienen que tener 2 trabajos porque si no, no alcanza, donde nos ven a los hijos nada más están encerrados y en la escuela. Entonces, el ser inmigrante en Estados Unidos es algo muy cañón, muy difícil, que deberíamos de comenzar a darle valor a esto, que tanto la gente que está allá como la gente no discrimina a su propio país. A tanto al exterior, pero primeramente con el interior. Exactamente. Wow, pues si no lo había visto de esta manera. Y bueno, es que sí, la verdad siempre se habla de, no siempre, pero bueno, o sea, a comparación pues, de la discriminación contra nosotros mismos, la mayoría de veces se habla de que nosotros sufrimos, nosotros como mexicanos sufrimos en Estados Unidos. Porque siempre, bueno, a mí sí me he escuchado hablar de parte de mis padres y mis familiares que sí dicen esto, de que sufren demasiado porque sus hijos nunca los ven, siempre están encerrados, bueno, cuando estaba Donald Trump, aunque bueno, la verdad Donald Trump no hizo, de hecho Barack Obama hizo muchas más deportaciones a México que ni Donald Trump, pero bueno, aún así, por las campañas que tenía abiertas de decir a los migrantes, pues de ahí en fuera, de ahí es donde el mexicano vio mal a Donald Trump. Y ya de ahí es donde le tuvo como cierto miedo, no sé cómo decirlo, porque pues sí, muchas personas lo tenían así como coraje, no sé cómo decirlo. Pues sí, coraje contra él. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que piensan que Donald Trump hizo el racismo allá. Y no, Estados Unidos siempre ha sido racista con México. Sí. Más bien, por ejemplo, otros presidentes como Obama sí hizo más deportaciones, pero era como esta parte de tratar más humanitariamente en general a las personas, a comparación de Donald Trump. Entonces, como que se tuvieron que callar muchos estadounidenses de no, pues es que eso está mal, no es lo que debe de ser. Y Donald Trump sí dijo, los mexicanos son basura, los mexicanos son narcotraficantes. Entonces la gente dice, si el presidente lo está diciendo, ¿por qué yo no? ¿No? Entonces vamos a esta parte. Estados Unidos tiene una gran influencia en nosotros. Unos dicen que es privilegio, otros dicen que más bien es martirio, porque para Estados Unidos nada más existe México. Nada más. O sea, tú hablas con un americano y no te van a decir de Colombia más o menos, pero de otros países que están al sur ni te los conocen. Ni siquiera, porque piensan que México es todo lo de para abajo, ¿no? Y no. México es el resto de América. Ajá, exactamente, y no. De hecho, también los mexicanos piensan esto, que muchos mexicanos también piensan que no existe, bueno, que como nunca han visto, que no conocen mucho de Colombia, de Brasil, por lo mismo que no han visto, y piensan que también muchos mexicanos de hecho también piensan esto, de que América más que nada es Estados Unidos y Canadá algunos, y ya, eso es todo. No ven, bueno, también, pero bueno, sí, siguiendo con lo que estaba diciendo usted. Sí, ya. Pues sí, sería de que también estamos discriminando bastante a nuestros, bueno, pues más que nada de migrantes, a las personas normales que son de otros países, más que nada de América del Sur, ya sea Centroamérica y también Sudamérica. Porque pues nosotros pensamos en un colombiano y ese mismo no racismo, sino discriminación que tenemos en otros países, como por ejemplo Venezuela, dicen, son muertos de hambre. Colombia, pues como por ejemplo estas manifestaciones, pues Colombia mira cómo está Colombia, vamos a terminar como él. Por ejemplo Perú, pues comen palomas. Argentina, pues tiene una arisota, o no sé, ese tipo de estigmas y estereotipos. Y a su vez, pues ellos no ven a México como tal mal. Algunos sí, bueno, he visto en internet que algunos sí también tienen ese tipo de estigma, pero no tanto, porque en México no es necesario para pasar así que a otro país, que es Estados Unidos, o algunos que también ven como destino México. En este caso para lo mismo, para trabajar y entre comillas vivir el sueño
pues, el sueño ya sea americano o algunos mexicanos. Pero pues igualmente nosotros hacemos, vaya la redundancia, hacemos lo mismo a veces que los estadounidenses con otros países. Ajá. Exactamente. Y pues sí, son bastantes cosas, la verdad. Y antes que nada, ya estamos hablando del clasismo, del racismo, pero ahorita que usted me estaba diciendo de que aquí en México el racismo no es tan pronunciado, yo pienso que esto se debe porque en la época colonial, pues como hubo bueno, de hecho aquí también está el clasismo en esto de las diferencias de castas, no sé si haya escuchado, de que mulatos, de que, bueno, supongo que este también es uno de los, cierto, es también un episodio muy importante de clasismo aquí en México. Y entonces, pues, bueno, también, a la vez es la, ¿cómo decirlo?, la continuación o la, como, no sé, como la segunda parte, no como, bueno, chistes de que es así como un modelo del sistema de castas original que estaba en la India, pues, oriental, en la cual, pues, ahí desde, pues sí, si quisiéramos hablar de historia, pues de ahí es uno de los, quizá no orígenes, pero sí uno de los, principales efectos directos del clasismo en algunos países en la historia, y un efecto así grande, y ese efecto se replicó quizá aquí en México, y por eso es por lo que, bueno, pues al final de cuentas muchas personas se encontraron muchos españoles se encontraron con indígenas o con otro tipo de personas, por ejemplo de África, pero que no eran españoles, y se convirtieron en mulatos, y de ahí, bueno, pues de la diferente combinación de razas, bueno, la raza ni siquiera debería ser, sino de, ¿cómo era? ¿Etnia? De etnia, ajá, exacto, etnia, porque la raza no existe para las personas, es etnia. Entonces, pues así fue como fuimos adaptando nuestras tonalidades, en este caso, pues de piel. Por lo que nosotros tenemos, pues ahora sí que la mayoría de personas se autodenomina prieta, que en realidad pues, somos morenos. Y entonces, pues eso a la vez hizo que nosotros no sintiéramos tanto racismo como a diferencia de Estados Unidos, pues, que ya pues también obviamente tienen la historia de esclavitud y de, pues ahora sí que al tener esclavo a alguien, pues rebajas todos sus derechos y los haces ver, dejas de tener humanidad de ellos y simplemente los ves como máquinas, como alguien como un becerro, como un animal. Y eso es el problema de Estados Unidos que tuvo. En el problema mexicano pues no, porque pues por lo mismo la abolición de la esclavitud fue mucho antes que en Estados Unidos. Sí, pero vámonos a este tema, el narcotráfico. Mucha gente ha sido llevada, levantada para trabajar, ¿no? Hay gente que dice, ok, tú estás en el narco, saliste mal, te llevamos a tal lugar y te tratamos como un ¿cómo se llama? Ay, se me fue la palabra. No criado, ¿cómo se llama esto? Esclavo. Esclavo. Okay. Ajá. Y te tratamos como un esclavo. Las tratas sexuales, ¿no? La trata de órganos. No, ahorita se ha modificado, si te fijas, sí. ¿no? Hay lugares en donde, por ejemplo en Michoacán, hay una zona por Tierra Caliente, es un pueblo muy bonito, de mujeres, mencionaba un profesor, muy guapas, dice, o sea, ahí son las mujeres más bonitas de Michoacán. Y se las levantan, ¿no? Si tú dices algo, te matan. Entonces, tú como mujer dices algo, también te levantan, aunque ya estés grande. Y te tratan como esclava sexual, te embarazan y te regresan, cuando ya no les interesa más tus servicios, ¿no? Hay gente que se han levantado y se los llevan a otros lugares y los tienen haciendo chambitas que son pues muy pesadas. Sí. También hay en zonas indígenas, por ejemplo en Chiapas, en Oaxaca, que van a estas zonas los narcotraficantes, como no tienen para comer, como no tienen para dar una vida digna, se llevan a los niños, los entrenan con un ejército, o sea, bien organizado, y los enseñan a matar, los enseñan a torturar, y si tú quieres salirte de ahí, te matan,
¿no? No tienes derecho a exigir tus derechos humanos, porque te matan. Entonces, más bien se ha modificado, si te fijas. Sí, bastante. Pues, es que sí son bastantes cosas, pero bueno, en este caso de las chambitas, antes era más que nada la siembra de marihuana y este tipo de drogas, pero últimamente como se han cambiado bastante la economía, pues ya no es tan rentable como antes, ahora sí que sembrar este tipo de drogas. Ahorita lo que he visto bastante en Michoacán es la tala también hubo una controversia de varios ambientalistas que denunciaban que estaban deforestando las áreas que eran destinadas para las mariposas monarcas para sembrar aguacate. Y este aguacate es más valioso, hasta cierto punto es más valioso que incluso la misma marihuana. Por eso es por lo que, ahora es que estas chambas ya no involucran tanto sembrar drogas, sino sembrar cosas pues que puedan... Es que va como que de la mano, si te fijas, ¿no? La tala de árboles, el sembrar aguacate, la droga, las torturas, el gobierno mismo, el mismo gobierno, o sea, todo va de la mano. Si te fijas, vamos a la historia de Cherán. ¿Por qué Cherán comenzó la guerra contra el gobierno? ¿No? Y quiso, ¿sabes qué? Nosotros nos separamos porque empezaron a talar, asesinaron a los que quisieron decir, oye, no está bien, estás en una zona protegida, ¿no? Aquí no puedes talar. Los mataron, entonces Cherán se levantó en armas. Y por eso a Cherán ya no puedes pasar tan fácilmente. Qué bueno, hasta cierto punto qué bueno, porque otros pueblos también quisieran hacer lo mismo. Yo escuchaba de otros pueblos y ahora sí que fueron erradicados casi completamente por agentes del ejército. Porque en este caso no podemos involucrar a narcotraficantes porque el problema no es contra ellos. De hecho, van de la mano. Es lo mismo. Es lo mismo. De hecho, no quisiera decirlo, pero el Estado, un cártel no domina un Estado. El Estado es el que, un cártel no compra al Estado. El Estado es el que compra al cártel. O sea, porque es lo mismo. Pero ya, antes de ponernos en temas así más... Pues ahorita que estaba mencionando esto de las diferencias raciales y todo esto, ¿cuál es la diferencia principal entre el clasismo y el racismo y en qué puntos se podrían, por este cierto punto pues, se podrían empezar como iguales y en qué puntos no? Pero sobre todo empezando, ¿cuál es la diferencia entre ellos y en qué situaciones se podrían ver iguales y en otras que no? Es que se tiene mucha... como que falta de conocimiento sobre estos temas porque piensan que es lo mismo. Es lo mismo, sí. Y cuando una persona es clasista, es una persona que se va más, como dice la palabra, por el tema de clases, ¿no? ¿Qué economía tú tienes, ¿no? ¿Qué tú me puedes aportar? ¿Qué conexiones tienes tú? Hay muchas personas que, porque tú perteneces a cierta clase, a cierta familia, por ejemplo, aquí en Moroleón, a mí me llegan pacientes que dicen, no, es que fulanito es de tal familia, ¿no? Entonces se le da mucho poder, es que él es hijo del profesor de hace 30, 40 años, ¿no? Que era muy conocido y muy reconocido, ¿no? Que él es hijo de un expresidente. Entonces se le da mucho, aquí en Moroleón yo siento que es más clasismo que racismo. Sí, mucho más. Entonces se da mucho de qué familia eres, qué economía tienes, qué me puedes dar a mí. El racismo, vamos con esto de las razas, ¿no? Vamos con lo de las etnias, donde tú por no ser como yo, con mi forma, ya te estoy discriminando. Aquí tenemos mucho, y en la mayoría de los países, tenemos mucho esta idea de el negro es menor que nosotros, ¿no? Y el güerito de ojos de color es mejor, es más bonito. Cuando mucha gente, o sea, la gente ni siquiera se da cuenta de los discursos que da. Mucha gente dice, qué bonito nació el niño, mira qué güerito, mira qué bonitos ojos tiene de color verde, de color azul, ¿no? Ay, mira, nació prietito. Ay, le aprendió a su mamá. Ajá, entonces se le ve como con lástima, ¡y pobrecito! Es lo mismo como cuando dices, nació hombre a cuando nació mujer. Sí, es lo mismo. Entonces, vamos a esta parte, es por las razas. Nosotros aquí y en la mayoría de los países
vemos por Estados Unidos y su influencia que es mejor y es más bonito un güerito de ojos de color, porque muchos decían, tú eres güerito y tienes los ojos verdes, te puedes ir a Estados Unidos sin ningún problema y no te van a tratar como uno menos. Pero si eres morenito, tus rasgos son más indígenas, uy no, pobrecito. Y aquí mismo en esta parte, en México se da, una gente que tiene rasgos más notorios que son indígenas, es una persona que va a ser discriminada. Incluso esto lo vemos en el cine, les digo, Yalixia, o sea, Yalixia es un gran ejemplo. Yalixia, muchas mujeres han querido aquí en México llegar a hacer lo que Yalixia ha hecho. Y a ella, aunque suba publicaciones de que Vogue, que marcas muy reconocidas le están dando chamba, se ríen. Hay que checar los comentarios, hay que checar los likes. Es mucha de me divierte. Sí. Cuando tú bien sabes que otra persona igual, pero de ojos de color verde, güerita, que viene de tal familia, claro que no se le daría tanta burla como a Yalixia se le hace, ¿no? Pero es porque Yalixia viene de un lugar indígena en Oaxaca, donde se podría caracterizar, o sea, nosotros mismos tenemos esta mentalidad de que es fea. Pero no es fea. No, para nada que es fea. Pero traemos tanto la idea de que un indígena es feo y una persona güera, descendiente de españoles, es muy guapa, ¿no? Pero vamos también desde la conquista de los españoles, también esta idea. Y se vino a sumar Estados Unidos. Sí, cuando estas dos fusión y es lo que ahorita se les exactamente. Entonces, cuando esto se conjunta, aquí en México se puede llegar a conjuntar, ¿no? Vámonos a esto. Persona indígena de escasos recursos. Tú piensas en un indígena y tú piensas que es pobre. Hay personas de lugares indígenas que tienen mucho dinero. Bastante, sí, mucho. Pero se piensa que no, que todos son pobres, que todos no tienen estudios, que no han llegado a hacer grandes cosas, cuando bien sabemos que Vogue los ha contratado ya a 3 para ser modelos. Pero no le damos difusión a eso y no nos interesa. Sí, también esto se ha visto bastante porque en este caso el reconocimiento de marcas, bueno, para que una persona pues pueda modelar ante marcas siempre es, de hecho también con el cine, con actores, esto es muy reciente, el hecho de que ya han contratado personas que para ser protagonistas que hayan sido así como de tez más morena, que siempre, bueno, yo casi siempre he visto que las personas que son los papeles principales, los héroes, son así de piel clara, en cambio los barredores, los que están ahí en la basura, ese tipo de cosas siempre son así más morenos. Y últimamente sí, esto es reciente que se ha intentado ahora sí que quitar ese estereotipo. Y fíjate, te voy a poner un ejemplo. Esta parte, hace como un año se estrenó una película, creo que es película, con Luica Paleta. Ella sale, pues ella está güera, de ojos de color, y sale con una que no es morena de color, pero tiene el pelo oscuro, los ojos cafés, y cómo se presenta a Luica como una persona serena, inteligente, que todo lo puede, y cómo se presenta a la de pelo castaño como una neurótica loca que está súper estresada en lo de la crianza. Esa película, creo que sí es película, trajo de estos estereotipos tanto, porque Luica era la que tenía dinero y la otra no. Sí, generó, bueno, no sé si haya generado polémica, pero en esto más que nada lo podemos ver, bueno, yo pienso que lo podemos ver, porque, bueno, antes que nada aquí en México todavía sigue mucho esto de ver la televisión abierta, y eso lo podemos ver bastante en las telenovelas, ¿no? De que ahora sí que la criada, la sirvienta, siempre pues ahora sí que es la morena, es la que viene de otro estado nomás a trabajar, ¿no? Así, no sé por qué, pero me recordó a Moroleón, de que personas de que vienen así, creo que también incluso podría hasta considerarse, no sé si, bueno, creo que sí, de que estas mismas ideologías que generaron el cine y a la vez estas mismas ideologías se retroalimentan del mismo cine que configuraron, del mismo, no cine, sino simplemente los mismos
productos que configuraron. Y esto es lo que nos sigue alimentando y retroalimentando, digo, porque ni siquiera alimentando, retroalimentando de lo mismo. Y pues sí, o sea, es algo bastante, pues, de que una persona morena, pues es como, las morenas más que nada, o negra, es porque ha estado demasiado tiempo en el sol, y es porque es más, su piel debe de estar ahora sí con una cierta, no me acuerdo cómo era, pigmentado, pero bueno, con un cierto pigmento oscuro para que pueda repeler un poco más la luz del sol. Bueno, sí repeler porque, o sea, si la tuvieras así clara, pues obviamente la absorbería más, y eso te podría generar algunos tipos de enfermedades. Bueno, esto lo vi pues porque supuestamente la teoría científica dice que nosotros estuvimos originarios en África, y que inicialmente pues nosotros teníamos cabello, y después de eso gradualmente fuimos evolucionando, lo fuimos perdiendo y nos fuimos al norte de África, en los lugares en los cuales había pues más bosques, como estaba cerca del río y era una zona entre comillas, bueno sí, es una zona más, no me acuerdo, creo que es subtropical, bueno, los cuales pues crecen más esto de las propiedades de los árboles, y pues al humano ya se le hizo peligroso el hecho de tener la piel oscura como la tenía en África, en África Central, porque ahí pues como era sol, pues se tenía que tener la piel oscura, en cambio ya no. Y ahí fue donde se fue combinando, bueno, donde fue cambiando a la evolución del humano en diferentes partes del mundo, conforme a su clima, conforme a, bueno, la teoría de la evolución hizo que nosotros generáramos distintos pigmentos, pero al final de cuentas somos lo mismo. Y es algo que a lo largo de la historia se nos ha hecho ver que no. Por ejemplo, las personas, hablando más recientemente, las personas oscuras han, entre comillas, bueno, ni siquiera se le debe ver así, pero muchas personas piensan que las personas oscuras son oscuras por lo mismo que han trabajado, por lo mismo que han estado bajo el sol, y los morenos también. Y al ver a un negro, un moreno, muchas personas piensan que es mugroso, que no es ni siquiera ni es su piel de color, sino es que es mugroso, que no es limpio, que no es higiénico, que no debería de estar así, como los blancos que son así limpios, son higiénicos, son superiores. Y también vamos a esta parte, con lo de la esclavitud. Cuando se traen a los africanos a Estados Unidos, fue personas que las pusieron a sembrar algodón, que trabajaron muchísimas horas. Entonces, a nivel de estereotipo, se nos impuso que la gente morena es gente esclava, ¿no? Y que la gente blanca pues era el jefe, era el arrendatario, es la gente de dinero, y también se vino a traer lo mismo los españoles a México. Con los indígenas. Con los indígenas los pusieron como esclavos, y ellos, todos los españoles originalmente eran blancos, ¿no? Entonces era esta parte. Nosotros aquí en México también traemos mucho eso. Y así mismo con Sudamérica. Sí, así mismo con Sudamérica. Exactamente. De una persona blanca es una persona con dinero, es una persona con poder también. Y una persona morena es un esclavo, un trabajador, y que no va a tener oportunidad. Es eso, o sea, como que lo relacionamos todo, pero de una manera todavía ambigua, porque ya no estamos en... Ya la abolición de la esclavitud, yo pienso que ya se abolió desde ya bastante tiempo, pero por el hecho de pensar todavía en estos estereotipos bastante de que una persona morena debe de haber trabajado, de estar mugrosa, no, simplemente es más inferior que el blanco que lo manda, pues eso hace ver que como si la esclavitud nunca se hubiera erradicado. Como si es que más bien como que ha evolucionado. ¿no? Por lo que nos exige actualmente la sociedad. Y de hecho todavía se puede ver, esto de la esclavitud que ha evolucionado, no creo que tenga mucho que ver, pero por ejemplo en esto de las máquinas, de los talleres, claro que hay personas, o sea que algunas personas que son jefes, que son, pues también son de tez oscura, bueno, no de tez oscura, sino de tez morena. Pero hay otros que son blancos, así pues como por ejemplo los políticos, o bueno, personas pues de altos niveles que son de tez clara, y una persona pues puede asimilar esto, de que todavía sigue esto, de que una persona clara es la que manda, y una persona pues de que no sea de su mismo tez es la que es gobernada. Pues vámonos a esto, ¿no? Las familias más antiguas aquí en Moroleón, ¿qué color tienen?
¿Qué color tienen? Fíjate. ¿Qué color tienen los García de Alba? ¿Qué color tienen los diferentes familias? Son blancas, son de ojos de color, muchos. Y la gente que tiene dinero y que es de tez morena no es de aquí, usualmente. Son gente que vinieron de otras partes. Pero la gente que desde hace muchísimos años ha vivido aquí en Moroleón y que tiene dinero es gente blanca. Porque posiblemente pues, son descendientes de españoles, ¿no? Pero por una u otra cosa llegaron aquí cuando se creó Moroleón. Hicieron su propia comunidad y fueron, pues, los que originalmente fueron blancos. Y bueno, ya al combinarse pues, con otras personas, todo esto, pues sí dio origen a diferentes etnias. Pero, pues, sí, claro. Pero originalmente sí eran blancos. Y esto, pues, obviamente se puede malinterpretar, ¿no? Eso sí, bueno, no malinterpretar, sino. Porque malinterpretar es verlo así, ¿cómo se llama? En el consciente. En cambio, inconscientemente nosotros asimilamos algunas cosas que son incorrectas. No sé si usted quiere hablar un poco de esto. Un poco de las... Del que el inconsciente tiene algo que ver. El inconsciente al ver, al tú mismo tener un concepto, en el inconsciente como generas otro o generas una idea que es equivocada. Aunque ni siquiera ni la pienses directamente. O a veces sí y otras no tanto. Ok, más bien quieres hablar de cómo trabaja el inconsciente. Ajá, pero en este caso. Ok, la parte inconsciente de nosotros es la parte que nuestro cerebro va absorbiendo, que nuestra conciencia no capta todo. Mi conciencia ahorita es estar hablando contigo, pero tal vez inconscientemente estoy haciendo ciertos movimientos, estoy actuando de tal manera donde pueda darte otro tipo de mensaje que no te estoy dando con palabras, ¿no? Respecto a lo de la sociedad, pues podrían venir como estas creencias, ¿no? De, por ejemplo, yo ser hija de obrero, de venir de una familia de escasos recursos, no tengo futuro y no voy a tener dinero como las más grandes familias, ¿no? Entonces lo que hago es rendirme desde antes, ¿no? ¿Para qué estudio, no? ¿Para qué trabajo? ¿Para qué me esfuerzo? Y tal vez no lo digo hablando tal cual, pero no hago mis tareas, no asisto a la escuela, me interesan otro tipo de cosas y no enfocarme en lo que sé que me puede llegar a dar, ¿no? Me enfoco en las drogas también muchas veces, porque como en tu casa o en la sociedad te ha dicho que tú no eres valioso, pues dice, ok, no soy valioso, entonces me vuelvo las clases, me drogo, tomo desde muy temprana edad, ¿no? Entonces va esta parte de cómo a nivel social el inconsciente va trabajando. Cuando nosotros nos damos cuenta de esto, tenemos la oportunidad de romper los patrones, ¿no? Y de cambiarlo. Mucho se da cuando alguien influye en ti. Puede ser un profesor, puede ser un tío, un padre, lo que sea, ¿no? Una madre. Entonces, va de esto. Las personas, por ejemplo, que toda su familia es obrera, pero que esa persona dice, yo quiero estudiar, y que se esfuerza y que hace todo lo posible, es porque lo aprendió de alguien, porque tuvo un ejemplo que dijo, yo quiero ser como esa persona. Entonces, está rompiendo ahí lo que debería, entre comillas, hacer, que es seguir el patrón y, por ejemplo, seguir siendo campesino, ¿no? Sí. Porque toda mi familia ha sido campesina, yo también, pero yo no quiero ser eso. Entonces, hago a un lado los comentarios, los estigmas, mi acción inconsciente de no echarle ganas a la escuela, de no esforzarme, y hago todo lo contrario, aunque se me haga difícil. Y por ejemplo, yo vengo de una comunidad rural, pero hay una escuela en mi ciudad y está a 1 hora de distancia en ocasiones. Yo me voy caminando, o yo me voy en carro, o hago todo lo posible, pero de que estudio, de que me esfuerzo, ¿no? Entonces vas rompiendo todas estas cosas y vas haciendo consciente lo inconsciente. Exacto. Bueno, ahorita dijo algo, y es que cuando una persona tiene la idea de que las otras personas son superiores a ella por el simple hecho de que, eso me pasó a mí cuando llegué a Moroleón. Por ejemplo, mi familia tenía la idea de que las otras personas eran superiores porque pues trabajaban en talleres, estaban
pues sí, o sea, estaban generando algo, estaban generando dinero. Pues yo en mi inconsciente, esto me di cuenta no fue hace tanto tiempo, fue hace algunos años, pero no me había dado cuenta antes. Y es que yo, al ver lo que mis padres decían y al ver lo que otras personas también decían de mí, y bueno, porque yo sufrí, pues la verdad sufrí bullying. Así que entonces al ver varias de ese tipo de cosas, yo me hice hasta cierto punto inconscientemente el hecho de la idea de que yo era inferior a esa persona clara que yo veía. No sé, bueno, esto es a lo que me refería con el inconsciente, de que permea a la vez, se ve como que no, porque el inconsciente, como su nombre mismo lo dice, no es consciente, no es algo que puedas captar, no es algo que sea palpable. Entonces, por lo mismo, es ignorado y es totalmente, bueno, no totalmente, pero no se le da la importancia que debería en la sociedad, porque es algo muy importante que hay que cambiar para cambiar en sí la sociedad. Pues eso es a lo que me refería. Y también quiero tocar algo, y es que ha habido esta corriente, bueno, esta supuesta, no sé cómo decirlo, pero no sé si sea corriente o popularidad, esta moda. No moda porque creo que ya existía desde antes, pero es esto de los whitexican, no sé si hay escuchado de ellos. ¿Quién podría hablar de ellos? O de su concepto de las personas, o de su concepto de ellos hacia nosotros. Pues más que nada que el whitexican lo que hace es hablar desde su privilegio, ¿no? Utilizan mucho estas frases de el pobre es pobre porque quiere. Por ejemplo, también pueden decir o pensar de esta manera de la pandemia. De no, pues yo me encierro porque yo tal vez trabajo en una empresa o porque genero dinero donde no tengo que estar ahí por fuerza. Y no tengo una necesidad, entonces me encierro, hago mi cuarentena como debe ser, tomo mis cuidados, pero y en redes sociales se promocionó mucho eso, pero aquí en Moroleón no cerró, hay ciertos negocios que sí tuvieron que cerrar, por ejemplo gimnasios, pero la mayoría no cerró. ¿Por qué? Porque si no trabajan no comen, así de fácil, ¿no? Entonces, esto de los whitexican es gente pues que está muy privilegiada y que no es consciente, porque hay gente que tiene mucho dinero, pero dice, yo soy privilegiada, yo sé que lo que a mí se me puede dar muy fácilmente, a la mayoría o a muchos se les va a complicar y soy consciente de ello, entonces trabajo en esta parte. También no me culpabilizo porque pues también no es malo pues tener privilegios, ¿no? Exacto, sí, o sea, de que no es ni malo, pero también deberías de valorarlo. Ajá, exactamente, valorar, era lo que hablábamos desde antes, valorar que tengo comida, que tengo un techo seguro, que tengo salud, que si yo quiero algo, es más fácil que a mí me escuchen que a otra gente. ¿Cómo lo podría decir? Un ejemplo, una vez en el Hospital de la Mujer iba a parir una conocida, ella es licenciada, es abogada, entonces ella dijo su nombre, la trataron súper mal y dijo, soy la licenciada fulanita de tal, el trato fue muy diferente, ¿no? Entonces así pasa también con los whitexican. El trato es muy diferente a ellos por el simple hecho, porque nosotros mismos traemos esta mentalidad de ser inferior. Entonces, no, pues lo voy a tratar súper bien, ¿no? Entonces, y le permito muchas cosas. Y no, o sea, es entender que no porque tú tengas una economía más baja que otra persona, esa persona ya es más o menos que tú. No, sino que a nosotros vamos a tratar a las personas por el tipo de ser humano que es. Sí, por lo que... No por el estatus social que tiene, no por la economía, no por su color. Entonces es ir quitándonos y ser consciente de esto, pero irnos quitando poco a poco estas ideas. Porque era lo que te decía en un principio. Yo cuando me mudé a Morelia, pues había mucha gente con muy buena economía que te trataba súper bien y que te decía, mira, te vas en tal combi y haces esto y lo otro para que no te pierdas. Y era algo tan desconocido porque aquí en Moroleón no se da tanto eso, ¿no? Si tú eres de un estatus social, claro que te ayudan en ocasiones, ¿no? Pero si no perteneces ahí, como que te hacen más no, vete para allá, ¿no? Si eres como un... te ven inferior. Inferior, si eres... ¿Cómo se llama?
bueno, cuando vienen de otras partes del país, pero que no son especialmente ricos, ven algo así como un forastero, como, no tanto como un forastero, pero como algo así. Okay. Entonces, es como esta parte, los Huexica, pues es gente privilegiada, en pocas palabras, gente privilegiada que vive en una burbuja. Y aquí en Guanajuato mucha gente vive en esa burbuja, porque eso no nada más se da en Moroleón, eso se da en muchas partes de Guanajuato. Pero vámonos a la historia. ¿Qué historia tiene Guanajuato? ¿Qué historia tienen otros estados? En Guanajuato, claro que hubo gran influencia de los españoles. Entonces se le mentalizó a la gente, mucha gente de Guanajuato, que era superior. Que, por ejemplo, en la Universidad de Guanajuato, ¿cuándo tú vas a ver una marcha? Jamás en la vida. Pero tú conoces a gente que estudia en Guanajuato, en la Universidad de Guanajuato, y dice, es que pasa esto, pasa lo otro, y no se alza la voz. Porque si tú alzas la voz te ven mal, ¿no? Por hablar. Y por ejemplo, en la Michoacana se le critica tanto por las marchas. Pero vámonos al trasfondo. ¿Por qué hay marchas? ¿Por qué se exige? Cuando tú conoces, pues es que no les han pagado a los profesores, es que quieren cobrar una colegiatura que desde inicios de la universidad te dijeron que era esa universidad para el hijo del obrero, ¿no? Entonces por eso iba a ser gratuita. Entonces conoces toda esta historia y dices, entiendo por qué la Michoacana es como es, por qué hay tanto paro, por qué hay tanta marcha, ¿no? Pero también se visibiliza muchas cosas que en la UG, por ejemplo, no se hacen y se callan, ¿no? O sea, ser críticos y ver los diferentes. Sí, porque ambas universidades son buenas. Sí, claro. Pero se ve como más mala la Michoacana, aquí al menos en Guanajuato, porque tenemos la comparación de la Universidad de Guanajuato. Pero conocemos todo lo que hay de trasfondo y le piensas. Sí. Ya y repisas dos veces. Y sí, creo que sí. Y ahorita me gustaría más que nada ahondar en esto un poco más de esta cierta burbuja. Es que veo que en la sociedad hay bastante de esto. Y esto tiene algo que ver, no sé si le resulte familiar, con las letras de algunos pues, corridos o de música popular que está. Y es sobre, bueno, es esto de la adulación a la pobreza. De decir, pues ser pobre está bien. Mire, yo como frijoles, ahora sí que yo aparento así como que soy, pues... que soy una persona humilde, por así decirlo, y soy así y está bien, ahora sí que está bien, mira cómo está mi cama, mira cómo está mi cuarto, pero pues lo que importa soy yo. Ese tipo de idea errónea que está en la sociedad, que me podría hablar un poco de esto. Ok, esto de la adulación, yo siento que es en ambas partes, ¿no? Los Huexican lo trabajan mucho. Por ejemplo, en redes sociales, el gobernador de Nuevo León y su esposa son mucho de, fuimos al DIF y adoptamos por un día a una niña, ¿no? Sí. Hicimos esto, hicimos lo otro, pero ellos hablan desde su privilegio, ¿no? Desde su economía, desde su estatus político, social, donde pueden permitirse. Hablemos de las adopciones. Mucha gente quiere adoptar y es imposible adoptar. Pues son bastante. Imposible. Te ponen tantos peros. Entonces, por eso hay tanto niño en orfanatos, porque ni te los quieren dar, pero también los tratan súper mal. Entonces, este tema de la adulación de gente que tiene economía más baja, dicen, bueno, es que pues no hay de otra, ¿no? Entonces, es más martirio también. Yo me martirizo más como ser humano si digo, chin, ya no tengo dinero, no esto, lo otro, entonces yo me estoy martirizando porque estoy viviendo en mi realidad. Entonces digo, no, es que es lo que Dios me está dando, no, es que es lo que la vida me dio, y que me dijo que si mi papá era campesino, yo también tengo que ser campesino, porque estoy respetando a mi familia y también la religión me lo está dando, ¿no? Entonces es cuando también los pobres dicen, está bien ser pobre, pero y son criticadas la gente que dice, ¿sabes qué? Aquí en mi comunidad no la voy a hacer. Entonces, aunque pase hambre, aunque le batalle, yo me voy a una ciudad más grande a estudiar. Yo me esfuerzo por tener un trabajo que me pueda dar más económicamente. Y es criticada.
o es criticado. Sí, es bastante criticado. Entonces es esta parte, pues son ambas partes, tanto los huexican como también la gente de escasos recursos. Pero es también una forma, la gente de escasos recursos es para proteger su presente, ¿no? Sí. Para no decir, pues es que está mal ser pobre, ¿no? Entonces se está protegiendo inconscientemente, vamos a esta parte, porque no quieres ser lastimado. Entonces dices, no, es que es lo que hay. Y los huexicas, pues es por los privilegios que tienen. Sí, hablando de parte de los privilegios y de ahorita lo que me decía del gobernador de ¿cuál era? Nuevo León. De Nuevo León, sí, el que bombardea, sí es ese, que bombardea nubes, o no sé. No sé. Hay uno que ahorita hay escasez de agua. Ajá, que dijo que voy a bombardear las nubes y ahí la nube va a estar por 6 horas y va a llover ahí. Sí, no sé, creo que sí. Creo que sí. Creo que sí es él. Sí, ¿por qué? Pero bueno, es que muchas personas que son ricas, o bueno, entre comillas ricas económicamente, porque la riqueza es a la vez tan fácil, a la vez un concepto tan ambiguo, incluso imposible hasta cierto punto medirla. Así que la riqueza y pobreza, si se piensa críticamente, poder hacer incluso es imposible medirla como tal. Si una persona es rica en todo sentido o pobre en todo sentido, que no hay absolutos. Exactamente. Pero en este caso una persona que es de altos recursos, yo he visto bastante esto de que no importa si es cantante o bueno, de cualquier estatus que tenga, obviamente también influye en la forma en la cual la ve la sociedad. Pero pues, o sea, pues simplemente que tienes altos, bastantes recursos, ve una persona que está en la calle y se toma una foto al lado de él, o algunos, por ejemplo, de Estados Unidos que he visto que van a África y se toman fotos con ellos dándoles de comer, o incluso con indígenas, o con ese tipo de otras de cosas, de que dicen, él no es, le estoy dando a comer a él, pero él no es un ser humano, él es un salvaje, es una persona que es, por ejemplo, los de África, o sí, este mismo concepto que tenemos de los indígenas, lo vemos así como es un salvaje, es alguien que estuvo viviendo ahí en su comunidad, pero es salvaje al final de cuentas, no es humano. Dicen, es un salvaje bueno, aquí miren, le estoy dando de comer, así perdón por la comparación, pero como cuando dan de comida a los perritos, y toman fotos con ellos, más o menos algo similar. Dicen, yo le estoy dando de comer, miren, soy una buena persona, él está más jodido que yo, y yo le estoy dando ahora sí que parte de lo que tengo, yo soy una persona que... Soy una buena persona. Soy una buena persona. Ajá. Pero en realidad no es porque seas una buena persona, sino porque quieres llenar tu ego. Tu ego, que es algo diferente. Exactamente. Y sí he visto, porque sí, como tal conmigo no se han tomado fotos, pero por ejemplo con mi familia algunos... no recuerdo qué cargo tenían en la presidencia, pero se tomaban fotos con ellos. Decían, el apoyo para los obreros, o ese tipo de cosas que a veces decían. Decían, pues estamos apoyando a los jodidos, a las personas que no tienen nada, pues somos buenos. Y esto a la vez con un cierto interés político, porque dicen, pues voten por mí, y yo, esto sobre todo lo podemos ver en campañas. Abordando más este tema, ¿usted qué me podría decir? Por ejemplo, en eso de las campañas. De que a la hora de las campañas siempre casi siempre es esto, de ir a comunidades y decir, pues estoy ayudando a las personas que no tienen, que son pues va de la misma parte de lo que hemos estado hablando, ¿no? De esta parte del estatus económico. Entonces yo voy y apoyo a la gente pues más jodida para que miren que sí voy a hacer, que voy a cambiar, que voy a ser diferente, que yo no soy igual que los otros. Pero creo yo que ahorita cada vez más la gente se da cuenta que es pura patraña, pura mentira. Es lo bueno. Más que nada, ahorita hay muchos jóvenes que están saliendo a luchar, a ser políticos, pero son más conscientes. No digo que todos, porque no lo hay, pero también está esta parte. Entonces poco a poco se ha ido cambiando la generación de políticos que hay. Hay gente que se mete más en la política ahorita que antes. Hacía una vez una persona que conozco que vive en Japón, que decía que ella, a los jóvenes en Japón no les interesaba ni quién iba a ser candidato. Dice, aquí en México las personas, los jóvenes saben mucho de política. Muchísimo saben lo que hay en cada partido, cuál es su historial, qué han hecho, qué se necesita. Es gente que habla y que es más consciente. Entonces
Esos políticos, creo yo que poco a poco, espero, se vaya cambiando y se vaya limpiando, porque es una forma de llenar tu ego, es una forma de decir, yo sí voy a cambiar, yo sí voy a ser diferente, y voy y ayudo al pobre y al marginado, pero pues se necesitan cambios que realmente funcionen. Porque eso se ve con un interés, ¿no? Como, bueno, esto es algo que estaba escuchando, era de que la persona, pues ¿por qué no decirlo? A la persona no le interesa ser bueno, lo que le interesa es verse como bueno. Y ese verse como bueno es para ciertos fines políticos, sociales, o sea, pues me refiero con fama. Y sí, porque te da un estatus. Un estatus. ¿A poco no? Yo cuando te dije, yo soy embajadora estatal por parte de juventudes de una comunidad, quieras o no, es decir, yo tengo estatus, ¿no? Sí. Yo dirijo a jóvenes a nivel estatal. Entonces, es esta parte de decir, es que yo soy tal. Y cuando tú decides renunciar a eso, también estás diciendo, ¿por qué? ¿Sí me llena o no me llena? ¿Realmente estoy haciendo un cambio o se lo dejo a alguien que realmente lo haga? Y pasa mucho en la política. Hay que saber, no todos están capacitados para ser políticos, pero hay gente que dice, a mí me da un privilegio, a mí me da un estatus ser político, me da conexiones. Y entendemos que aquí en México, si no tienes palanca, va a estar difícil que tengas algo, ¿no? Entonces, nos da como esta idea, y es de valientes renunciar cuando tú sabes que no la estás llenando, cuando no estás haciendo el trabajo que corresponde realmente, y muchos políticos no lo hacen. Hasta el final de su sexenio, del tiempo pues que duran la presidencia. Pues sí, o sea, ninguno renuncia porque dice, pues ¿cómo voy a renunciar al poder? ¿Cómo voy a renunciar al estatus que tengo? Exactamente. ¿Cómo voy a renunciar? Pues, o sea, no lo hago no lo sirvo para nada, pero me da un estatus y eso es lo que importa y voy a seguir ahí. No importa que no haga nada, no importa que, pues ahora sí que no ayude, sino al contrario perjudique más, pero si eso me va a beneficiar a mí, como ahorita estamos hablando de los intereses, si me beneficia a mí, al yo, pues ¿por qué lo tengo que dejar? Hay que seguir ahí. Y es algo que sí se ha visto, pues, ya desde varias décadas en México. Y bueno, esto me lleva a lo siguiente, y es el hecho de, bueno, es una pregunta que escribí, y es la de por qué las personas pobres se quieren vestir o aparentar. Esto ya es para lo siguiente que quiero abordar. Bueno, primero déjame ver es las 2:42, que es por qué las personas pobres se quieren vestir o aparentar como ricos e envidiables, y las personas ricas quieren mostrarse como humildes y admirables. Porque vamos a lo mismo, de las apariencias, de los estatus. Si yo soy pobre, pero me visto bien, traigo, digamos, relojes, aunque sean prestados, pero a mí me tratan diferente, tengo ciertos privilegios, entonces digo, pues claro que me voy a vestir como si tuviera dinero y voy a aparentar. Ahorita se ha traído mucho esto de las manifestaciones, no sé si lo has visto, de tú piensas que ya eres el más rico y lo vas a hacer, que esto y que el otro. Me recuerda más así como videos de YouTube de empoderamiento personal que dicen, tú eres rico, ser riqueza no es tener dinero, ser rico es sentir que tienes dinero. Y sí se ha visto esto bastante, pero sigue hablando. Sí, entonces va esta parte de, como yo tengo esta necesidad, ¿no?, de ser reconocido, porque el humano es lo que busca, ser reconocido. Yo tengo esta necesidad de ser reconocido, entonces yo aparento ser alguien que no puedo ser. Aquí en Nuevo León se da mucho eso. Gente que apenas tiene para pagar la renta y tiene a sus hijos en preparatorias de paga. ¿Por qué? Porque saben que su hija o su hijo puede conocer a gente que realmente sí tiene dinero y que les apoyen, o que le den cierto estatus, que tengan cierta pareja también. Entonces, aquí en Nuevo León se da mucho eso, de gente que no tiene dinero y tiene a sus hijos en escuelas, y no se diga cuando se van a estudiar, ¿no? Que les dan para pagar rentas de hasta 5,000 pesos, que se van al antro. Por ejemplo, en Guanajuato es muy normal irse los jueves de antro o algo así lo llaman, y es gente de aquí de Nuevo León que no tiene dinero
que les cuesta mucho trabajo, que los papás están trabajando muchísimas horas para darles una economía a los hijos allá en Guanajuato. Y que puedan aparentar, porque como allá no los conocen, pueden aparentar que tienen y que pueden hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, la gente que tiene dinero, por lo mismo que también se ha trabajado mucho de, ay, tú tienes dinero, tú tienes la culpa. Porque también a la gente con dinero, hay a veces que se les castiga simplemente por el hecho de tener dinero. Es como, por ejemplo, hay gente que trabaja, digamos, en Zihuatanejo, en lugares turísticos, y ven a alguien que se ve que tiene dinero, que es americano, y las cosas se las dan más caras. Entonces, se ha tratado tanto este concepto de tú tienes dinero, tú tienes un estatus bueno, tienes privilegios, es una persona mala, eres una persona egoísta. Esto viene respondiendo un poco esto viene de la mano de la adulación a la pobreza, de que dicen pobre bueno, rico malo. Ajá, exactamente. Entonces, va esto, como ellos no quieren ser los malos, como ellos quieren, no, es que yo sí soy bueno, ¿no? Yo no soy una persona egoísta, yo no soy una persona privilegiada, entonces me visto y se le da amor a la pobreza, era lo que hablamos. Tantas marcas venden ropa súper vieja, que aparenta ser súper vieja, rota, descolorida y carísima, pero porque se le da como este amor a la pobreza, de que, ay, qué bonito es ser pobre, ¿no? Esta moda que hubo de los pantalones rasgados, no sé si se haya acordado, duró bastantes años, de los pantalones así que están todos rotos, de los agujeros. Yo pienso que era similar a esto, ¿no? Sí. De que era, pues yo me quiero aparentar como una persona que de verdad trabajo, que de verdad lucho. Pues entonces, pues voy a, se creó desde ahí, no sé, la verdad cómo se creó la moda, porque quizás hayan sido por otros motivos, o bueno, supongo que es el principal. Y pues de ahí donde salieron estas modas, bueno, últimamente he visto bastantes modas que, pues, lejos de ser así como antes eran de llamativas, así como podríamos tener el estereotipo de un rico, y ya cada vez más se va más acercando como la persona media, la persona promedio. Y pues, sí, es esto volvemos al interés de vender más, porque a las personas les interesa más verse que lucharon para estar a donde están, más que aparentar que están donde están, o bueno, no sé cómo se quiere ver. Ok, y vamos a este concepto de ahorita de las pacas. Aquí en Morelia casi no se usa mucho de la ropa usada. Se ve mal, pero ¿por qué? Porque somos una ciudad que vende ropa y hace ropa. Pero tú vete a otro lugar, por ejemplo en Morelia, es súper normal que cualquier gente va y dice, ay, mira, esto está en 20 pesos, en 50 pesos tal blusa. Y mucha gente lo hacía porque decía, tengo ropa y la puedo vender, ¿no? Y puedo generar dinero. Otra, no tengo dinero para pagar una blusa de 300 pesos, pero esta blusa está muy bonita y me salen 30 pesos, ¿no? Sí. Entonces entonces la gente que tiene dinero dice, lo hace como una tendencia, una moda. Entonces, ahorita mucha gente que tiene dinero en Morelia va y compra ahí. Sí, para decir, yo también compro de la paca, ¿no? Y te decía, pues yo también soy humilde, no soy pobre, soy humilde. Ajá, soy humilde, exactamente. Y qué irónico, porque hoy, bueno, fui con mi mamá a esto de las pacas, el que está acá, no sé si has escuchado de acá de Uriangato, de la Fayuca. La he escuchado, pero nunca he ido. No, ok, pues sí, de hecho iban poquitas personas, porque sí he visto videos de Morelia y no, hombre, están llenísimos. Algunas personas quieren revisar, pero acá al lado están casi pegadas otras dos personas revisando. Y me quedé en Morelia, no, pues yo vi que a veces había como unas 5 personas para esta mesa. Bueno, hoy sí fueron más, pero la semana pasada que fui, sí había a veces como 2 personas nada más en una mesa así grande, o sea, pues, no hay y es que aquí en Moroleón se ve mal eso, pero es por lo mismo que aquí hacen ropa, venden ropa, y por eso como que, ay, no, ¿cómo crees, no? Pero vete a otro lugar y es súper fácil y súper común, ¿no? De que las personas, ella se compra y vende de ropa usada. Bueno, pues creo que por el tiempo que ahorita tengo que ir a otro lugar, pues creo que ya hasta aquí podremos dejar la plática de hoy, pero no sé si le gustaría que volviéramos a retomar en otro día o pues como ustedes vean. Tendría que checar. Sí. Sí, y ya te mando un mensaje. Sí, está muy bien. Bueno.